Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa preferido, Redes Podcast. Les agradecemos muchísimo que estén con nosotros conectados, que estén por ahí escuchando este programa. No lo sé si de pie, en actividad o tranquilamente sentado o dormido. Bueno, espero que dormido, ¿no? Espero que estén nada más reposando. En este podcast que va a ser muy interesante, muy emocionante el día de hoy. Así que te saludamos desde el otro lado de la pantalla o del otro lado de la bocina. Te mandamos un saludo muy especial, un abrazo muy fuerte, y recuerda que nuestra oración es para que siempre la bendición de Dios esté sobre tu vida y la vida de los que están allí contigo. El día de hoy vamos a estar hablando de la salud. Déjenme decirles que ya después, cuando lo estuvimos analizando y escribiendo, nos dimos cuenta de que deberíamos de sacar toda una temporada relacionada con la salud, porque es muy importante siempre, no importa que estemos todavía queriendo salir de una pandemia, en realidad en todo tiempo es importante. Vamos a hablar de la salud, de la enfermedad, de cómo los cristianos ven las medicinas, los tratamientos, la enfermedad, si es algo espiritual, si es algo nada más físico. Vamos a estar revisando este tipo de cosas, nuestra alimentación, de acuerdo con la Biblia, ¿le estamos haciendo caso o no? Bueno, estas y otras preguntas, así que no se vayan, quédense por aquí con nosotros. Manden un comentario, manden un mensaje, un saludo ahí en los comentarios de YouTube, de Facebook, un like por allí, compartan este programa con todos sus amigos, con todos sus familiares. Créanme, les va a ser de muchísima utilidad. Y el día de hoy tenemos invitados muy especiales. Tengo por aquí a mi izquierda, voy a empezar con las damas. Cintia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz por la invitación. Esperamos que sea un momento especial, también sea diferente y sea de utilidad para todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Sobre todo eso, que sea de mucha bendición. Y por aquí a mi derecha tengo a Antonio Ayala. Toño, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes. Pues estamos contentos y agradecidos por la invitación y pues vamos a cumplir y pues vamos a acatar ahora los temas. Híjole, y que son temas bastante complicados, ¿eh? Están vastos, pero tengo aquí, por eso aquí a dos expertos. Les platico, los dos van saliendo casi de la licenciatura en enfermería. Tienen poquito. ¿Dónde están trabajando, Cintia? Ahorita estamos trabajando en la Secretaría de Salud como vacunadora. Entonces estamos ahí persiguiendo niños para completar. Excelente. Llevando salud a los rincones. ¿Y aquí, Toño? Pues nos encontramos laborando ahorita en una agencia de enfermeros. Cubriendo guardias en domicilios o ya sea en hospital. Ya de acuerdo a la necesidad del paciente. Y pues también me encuentro trabajando en mi pueblo, realizando curación de heridas. Órale. Y pues apoyando a los médicos a llevar tratamientos ahí con los pacientes de mi pueblo. Entonces pues ahí estamos. Es una labor bien padre, todos los profesionistas, por supuesto, que tienen un servicio a la comunidad que prestar. Pero en el caso de los doctores o los enfermeros, todos los que están en el área de la salud, es bien padre, la verdad es encomiable toda esa labor que se hace. Sobre todo donde nadie quiere ir, luego bien dijo acá el presidente, ¿verdad? Que nadie quería esas plazas. Sí. Pero qué padre, la verdad, que tan chavos, tan jóvenes estén trabajando en esto. Así que vamos a entrar en materia y vamos a empezar a hablar el día de hoy sobre la enfermedad. Y esta pregunta, Toño, te la quiero hacer a ti porque veo que eres el que más preparado traes sobre este tema. Sobre la enfermedad. ¿Qué pensamos nosotros de la enfermedad? ¿Qué piensa la gente de las enfermedades? Por supuesto que para todos es conocido que, dependiendo tal vez del nivel social o de la latitud, de la geografía o de la historia, la gente ha asociado a las enfermedades con temas no siempre físicos, no siempre con el medio, no siempre con la comida, sino incluso con cosas espirituales, incluso con cosas como este estilo. ¿Cómo vemos nosotros la enfermedad, Toño? Para nosotros es una maldición la enfermedad, es un castigo de parte de Dios la enfermedad. Pues yo creo que entran las dos áreas. Yo creo que entra la enfermedad por un castigo divino cuando incumplimos algún mandato. También muchas de las veces nos lo buscamos. Sí. Y pues también es una manera de que nuestro Dios nos reprenda. Y pues también creo que a veces no entra tanto lo espiritual, porque muchas de las veces puede ser ocasionado por un accidente, pues en este caso la pandemia que ya nos viene comiendo desde hace 3 años y pues ahora no se detiene y ahora sale otra como viene siendo la viruela símica. La símica. Entonces pues no se detiene y esos son accidentes que pues yo creo que no tienen que ver mucho con lo espiritual y muchas de las veces nosotros adoptamos una enfermedad por descuidos. En este caso nos enfocamos otra vez en el COVID. No tuvimos las precauciones, no tomamos las medidas, nos decían no realicen
viajes a los lugares con mayor Con carga restricciones. ¿sí? Sí. de casos, y pues nos importaba muy poco y allá íbamos. Entonces no hagan fiestas Y muy ni digas, aglomeradas. porque nosotros hicimos una. Ajá. Entonces ahí estábamos en las fiestas. Sí, sí, sí. Vayan al súper, vayan a donde hay pues una población más grande de personas, y pues vayan con su cubrebocas, con sus medidas preventivas, su gel antibacterial, lávense las manos, pues tomen las medidas que nos ofreció el Sí, sí, gobierno. sí. Y pues nosotros realmente muchas de las veces le tomamos muy poca importancia. Entonces ahí pues yo creo que se fue adentrando el virus poco. Claro. Y muchos de nosotros yo creo que tuvimos la experiencia de contraer el virus. Yo creo que, pues, no sé ustedes, pero yo lo tuve Pues yo creo que sí, asintomático. ¿no? Ya ¿Qué? en la segunda vuelta. Sí, en la segunda vuelta. Entonces, en mi caso fue asintomático, gracias a Dios. Y pues muchos de nosotros tuvimos casos en nuestra familia en donde el COVID invadió mucho y fue muy... Ahí en los miembros de la Sí, familia. en los miembros de la familia pues fue muy grave la Sí, situación. sí, sí. Entonces, de hecho, tuvimos defunciones por el COVID, por sus secuelas. Híjole. Y pues fue algo fuerte, pero pues fue muchas de las veces yo creo que por negligencia, por no querer cooperar con las medidas preventivas de salud. Y pues yo creo que ahí es donde no entra lo espiritual. Entonces muchas de las veces no lo buscamos, creo yo. Claro que sí. Y yo creo que al final del día pues nos lo buscamos desde el inicio, ¿no? Es decir, desde que Adán y Eva pues, decidieron desobedecer. Sí. Yo creo que ahí, porque no lo queremos ver como que Dios está buscando a ver a quién echa un castigo de lepra y de tos, ¿verdad? Sino que, bueno, nosotros estamos enfrentando las consecuencias de nuestros estilos de vida, estamos enfrentando las consecuencias de las maneras en las que hemos vivido. Hay un pasaje ahí en Romanos 1, por ejemplo, hay un pasaje donde habla y dice que Dios los entregó a los hombres a su pecado, hagan lo que quieran, y ellos mismos en sus propios cuerpos, dice el pasaje, en sus propios cuerpos llevaron la consecuencia de lo que estaban haciendo. Algunos lo interpretan como algo sexual, por ejemplo, ¿no? Que en el asunto de la promiscuidad y demás se fueron saliendo enfermedades por el hecho de llevar esa actividad, ¿no? Por ejemplo. O, por supuesto, hablando de la alimentación, de los descuidos, de no estar atentos a lo que se debe de hacer, seguramente ahí podemos decir que es una consecuencia de la caída del hombre, en el caso de la enfermedad. Pero muchos, o la mayoría de los cristianos que estamos enfermos, pues oramos para que Dios haga una obra por ahí en nuestro cuerpo. Y lo cierto es, bueno, no todos los cristianos, porque no todos creen en la sanidad divina, pero nosotros, nuestra iglesia, sí la cree. La sanidad divina. Dios sana, Cintia. Existen los milagros. ¿Es cierto eso? ¿O en realidad la medicina ha hecho efecto? Yo creo que es un milagro. Digo, ay, fue un milagro. Me sané, ya me recuperé. Y en realidad es la destreza del cirujano. En realidad es la efectividad de la vacuna, la efectividad del medicamento que estoy tomando. ¿Cómo explicar eso que es científicamente inexplicable? Bueno, sin duda el medicamento está hecho para eso, ¿no? Al final Sí. va a tener su punto a favor, va a tener su efecto, claro, pero no podemos negar que Dios siempre tiene el cuidado de todo, o sea, de todas las cosas. Sí. Y al final esa es la base de lo que nosotros creemos en un Dios de poder, en un Dios que hace milagros, que a pesar de que, no sé, el pronóstico esté complicado, de que no haya alguna probabilidad de vida, no sé, nosotros, nuestra fe está puesta en eso. Esperanza, ¿no? En una esperanza, en un Dios que sana, en un Dios que restaura. Y definitivamente yo creo que la ciencia, más allá de lo avanzado que pueda estar, no ha llegado como el punto en el que te pueda explicar ese milagro. Al final el milagro es eso, es algo sobrenatural, es algo que no podemos explicar. Nuestra mente no puede como llegar más allá de eso, o sea, nuestra razón no nos da para entenderlo. Entonces, supongo yo que como ciencia o como doctor o como personal de salud, a veces lo ves tan imposible que te cuesta creer que algo haya cambiado de la noche a la mañana, pero sin duda nosotros como creyentes estamos firmes en eso, en que un milagro existe y lo hemos vivido. Nosotros como personal de salud también lo hemos visto, y no solo en familiares, no solo en algún miembro de la iglesia, sino en misma gente que nosotros hemos atendido, que hemos cuidado, que hemos visto que tienen una fe puesta en Dios.
hemos visto cómo se actúa o cómo Dios hace ahí algo y entonces no hay como duda de que, Claro, de que claro. existen y que no ha habido ahorita algo que lo pueda explicar o que lo pueda, no lo pueda dar como en cifras o en Evidencia en científica, evidencia vamos. científica, sí, exacto. Entonces, sin duda nosotros como cristianos, sobre todo, Sí. creemos en que existe el milagro, que La Dios sanidad. lo hace, sí, sí, claro, y que va más allá de la ciencia, sin duda. ¿Tú has visto alguno? ¿Un milagro? Sí, 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 varios. Ah, ok. Esa es una grande ventaja Pues sí, de... ¿no? Porque digo, Sí. Sí, dice que es sí, una pues. grande ventaja de estar en esta área, sobre todo, pues como te digo, Sí. por estar cuidando a alguien que tú lo ves y... De hecho, bueno, no sé si le ha pasado a Toño, pero a veces tú sientes esa misma carga por estar orando por esa persona, Sí. por ese milagro, ¿no? Y sí me ha tocado ver varios, no sé, necesitaría pensar en uno en este preciso momento, pero... Pero los has, Sí, has estado, has sí, presenciado. sí, lo hemos presenciado, sin duda. Sí. Es bien padre, ¿no? Poder presenciar un milagro. Ser tú el que lo experimenta y saber que nuestra fe pues no está puesta en nada en vano. Pero aún así, nosotros también somos de esa sección de los cristianos, Toño, que pues también sí tomamos medicina al final del día, ¿no? Entonces hay algunos creyentes que dicen que pues son como incompatibles, o sea, o tienes fe o estás tomando medicina, o le tienes fe a Dios o le tienes fe a la aspirina, perdón por el comercial, o le tienes fe a algo así, ¿no? A la insulina. Sí. O sea, dicen, bueno, entonces ¿a quién le tiene fe? O hay gente incluso que no es creyente y critica. ¿Cómo no le tienen fe a Dios y siguen inyectándose la insulina? O sea, dicen, pues eso no es fe. Quiere decir que Dios no sana. Le sana el dolor de cabeza y dice, ay, Dios me lo quitó y en realidad se echó 2 pastillas de las Cafi. Sí. O sea, ¿qué creemos nosotros? De verdad, ¿cuál es la postura correcta frente al medicamento? Porque hay posturas extremas. No tomar absolutamente nada. Yo conocí varios, incluso familiares muy cercanos, donde dicen, no voy a tomar una sola píldora, no voy a tomar una sola pastilla, no voy a tomar una sola tableta, lo que sea jarabe, lo que sea, confío en Dios y Dios lo va a hacer. Y por supuesto conozco el otro extremo, ¿no? De gente que sí, Dios, pero se echa 5 diarias y como que tiene la fe puesta pues, en la droga, en el medicamento, ¿no? ¿Cuál es la postura? Sobre todo, por ejemplo, aquellos que piden orar. Debo orar antes de tomármela, o sea, primero orar y ya si no funciona me aviento la pastilla. Me tomo la pastilla orando y digo, Dios, haz tu obra con esta pastilla. ¿Qué consejo me das para la próxima vez? Yo creo que debemos de tener una postura positiva ante la medicina. Ok. Entonces, yo creo que debemos estar abiertos y confiar también. Obviamente creemos en un Dios que sana. Sí, Y pues yo creo que también Dios dota de capacidades a los médicos. Entonces, claro. Sí. es algo muy importante y de hecho lo vemos en la Biblia, Sí. en el primer libro, en Génesis, por ejemplo en el capítulo 17, en el versículo del 10 al 14, pues nos habla de una circuncisión Sí. que fue llevada a cabo en Abraham. Sí. Entonces esto por un pacto que tuvo con el Señor, pero ese es otro tema, pero pues vemos que son métodos... Procedimiento quirúrgico. Sí, es un método quirúrgico científico que fue utilizado y de hecho nuestro mismo Jesús fue circuncidado a los Claro. 8 días que nació y eso lo vemos también en el libro de Lucas. Pero eso se sigue de hecho implementando y desde antes, desde Sí, tiempos sí, sí. pasados, con nuestros pues creadores se veía. Entonces, sí. en nuestros antepasados se veía que, por ejemplo, es un ejemplo de eso, que es un método que se sigue implementando, se Sí, sigue claro, y con sus utilizando, medidas higiénicas con sus y todo, medidas, y aparte pues vemos que... No es orando así como de Sí, esto es que lo haga el Señor. que lo haga el Sí, pues alguien lo tiene que hacer, ¿no? Claro. Ajá, y pues para eso Dios yo creo que dota de capacidades Claro. a los médicos, cirujanos, Destreza. Y enfermeros, a quien porque los es todo un hace. equipo en el quirófano. Sí. Es todo un equipo en donde se ve el cirujano, se ve el anestesiólogo, se ve, por ejemplo, el enfermero instrumentista, Sí. el circulante y pues el camillero, o sea, los de intendencia, o sea, es un equipo Todos participan. multidisciplinario en donde pues yo creo que Dios nos dota de capacidades a cada uno de ellos Claro. para realizar este tipo de procedimientos que al fin de cuentas tienen una funcionalidad muy buena. Por ejemplo, la circuncisión tiene la finalidad de evitar o retrasar las infecciones de vías urinarias y también pues evitar lo que viene siendo algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Sí. Entonces vemos que
se realizan los procedimientos con un fin, Claro. para un bien del ser humano. Entonces yo creo que no debemos de estar cerrados. Y la oración, yo creo que en este caso, pues se debe hacer antes, durante y después. En este caso, si Claro, estamos pasando claro, por un claro. proceso, De enfermedad. pues yo creo que en nuestras oraciones incluir el prevenir. Sí. Decirle a Dios, platicar con Dios y pedirle que nos proteja de cualquier enfermedad. Claro. Obviamente si vamos a atravesar un proceso patológico, pues ya estamos, o sea, cruzándolo, y pedirle al Señor que nos dé la fuerza, que nos dé la energía, que nos dé el milagro Sí. en el transcurso. Y posterior a ello, ya que lo recibimos, yo creo que agradecer y pues seguirlo incluyendo en nuestras oraciones. Sí. Entonces no debemos de estar peleados. Y sí, he escuchado extremos como Sí, los que ¿no? comentas, en donde dicen, pues no que tienes un Dios tal, Claro. que sano, no que tienes un Dios que esto. Entonces, ¿por qué vas al médico? Claro. Entonces, ¿por qué sigues con tu insulina? ¿Por qué sigues con tus tratamientos? Pero pues yo creo que todo va de acuerdo a, y debemos de tener una postura positiva ante la medicina. Definitivamente que sí. Además, sabiendo, mencionas por ejemplo estos ejemplos bíblicos, me agrada eso, porque, por ejemplo, pues tenemos a Lucas, ¿no? Que la Biblia lo expresa, él era un médico, él era un doctor. Aparte de amarte de la historia, que le gustaba investigar, y él escribe el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, y él pues, deja ahí Pablo el vestigio, él es un doctor al que queremos. Entonces era obvio que llevaba a cabo su labor y con temor, además de Dios, ¿no? Además con este conocimiento del Altísimo. O por ejemplo, hablando de las medicinas o los remedios, también hay un episodio ahí donde el apóstol Pablo le hace una recomendación a Timoteo porque él tiene problemas de estómago, y le hace una recomendación tomar vino y no agua, por ejemplo, ¿no? Que es donde nos agarramos muchos para pues, echarle un poquito más de lo normal, ¿verdad? Pero él le dice, yo te recomiendo que tomes vino para ese malestar que tienes o que tienes en el estómago, pues no sea tan terrible. Y pues así debe ser. Me gustó que dijiste antes, durante y después. Claro, orar sin cesar en todo tiempo. Hay ejemplos bíblicos muy padres de cómo se menciona la salud y el cuidado que debe tener toda persona. Hay la tercera epístola de Juan, tercera epístola de apóstol Juan, en el versículo más conocido de la tercera epístola, donde dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Le está deseando buena salud a su amigo Gallo, el apóstol Pablo. Y aquí yo tengo la verdad, una controversia mental que aquí con Cintia. Fíjate que cuando cambias de testamento, sí, pareciera que cambia, pues no pareciera, cambia de hecho, la actitud hacia el cuidado de la salud, sobre todo por el área de la alimentación. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, específicamente el libro de Levítico, Dios le da a Moisés y al pueblo de Israel una serie de reglas de lo que deben de comer y lo que no deben de comer, cómo deben tratar los desechos sólidos, de qué hacer en caso de ciertas enfermedades. Dice tantas cosas. Y cuando te pasa el Nuevo Testamento, cuando ya Dios dice, pues ya no hace daño, Jesús le dice a sus discípulos, no hace daño lo que entra, sino lo que sale. O aquella visión que tiene el apóstol Pedro en una azotea, donde se le vienen muchos animales y Dios le dice, o una voz le dice, mata y come. Y él dice, ¿cómo voy a comerme esto si aquí hay puerquitos y lo demás? Y eso nosotros no lo comemos, eso no es kosher, el alimento permitido por los judíos. Y él dice, no llames inmundo algo que Dios ha limpiado. Entonces a partir de ahí parece que cambia la actitud hacia la alimentación. Y yo no sé si estoy en lo correcto, tú me sacarás de la duda, pero a diferencia del pueblo judío, me parece que los cristianos, eso creo yo, somos descuidados en lo que comemos. Justo porque la palabra parece que le encontramos ese permiso, ¿no? Para pues, lo que sea. Y no sé qué consejo darle a la gente, o sea, ¿cómo está esta onda del cambio del Antiguo al Nuevo Testamento? ¿Por qué tomamos la palabra así y descuidamos el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo? Óyeme, ni cómo servir al Señor bien. ¿Tú qué dices, Cintia? ¿Estoy en lo correcto o estoy muy exagerando? Sí. Sobre todo, es cierto esto de que en el Antiguo Testamento todo era por regla, ¿no? Había estas normas sanitarias, estrictas, sí, que todo lo que lo hacías era pues por ley. O sea, tienes que lavarte las manos así, las mujeres después del parto tienen que hacer esto. O sea, sí era una serie de reglas. Y si no las hacías, bueno, pues era ahí te sacaban del campamento. Sí, ajá. Sí. Y creo que ahorita tenemos que entender que nuestro contexto cultural ya cambió mucho. Ya ahora
pues ya sea por las civilizaciones de antes, Sí, claro. por nuestros ancestros, no sé, las cosas ya han cambiado demasiado y el hombre pues tiende obviamente a adaptarse a este tipo de cambios. Entonces creo que sí hemos descuidado sobre todo este régimen que Sí, ya se nos hombre. marcaba en la Biblia, pero creo también que depende mucho pues de cada persona, ¿no? Sí. Al final tú cuidas de tu cuerpo, pues primero por conciencia propia, por sentirte bien tú, por mérito propio, por salud, porque a lo mejor ya padeces algo que no te permite ingerir ciertas cosas. Pero sí creo que debemos de tener ese foco o ese cuidado específico, porque ya sabemos, ¿no? Lo que nos hace Sí. daño, lo que nos nutre, lo que Como el perjudica refresquito nuestra este negro, salud. ¿no? Sí, exacto. Y ahí sí entra la responsabilidad de como cristiano de cuidar Sí, nuestro oye, cuerpo. pues sí. Ya sea, por ejemplo, alguien que padece alguna enfermedad crónica, sabe y se le ha explicado y el personal se lo ha dicho, no lo dudo, de que hay una cierta lista de cosas que no puedes consumir y tú como ya por irresponsable, bueno, pues ya vas y las Al ingieres. cabo me voy a morir. Sí, claro, oh, Y me Dios voy tiene con poder. Cristo. Sí, sí, sí. Y me voy con el Señor. Sí, Aparte. y lo hemos visto, o sea que hay gente que sabe que no puede ingerir ciertas cosas por salud, por bienestar, por alargar la vida, yo qué sé, y aún así lo hace. Entonces sí creo que cae ahí la responsabilidad de cada uno el darnos ese amor propio. Y como tú le decías, porque es el cuerpo del Espíritu Santo, al final nosotros sí tenemos una responsabilidad bien grande en cuidar nuestro cuerpo, en darle lo que necesita. Dios hace pues lo sobrenatural, lo más allá, pero en nuestras manos está el mantenernos pues limpios en la medida de lo posible. Entiendo Claro. que el mundo ahorita o la contaminación, los tiempos son diferentes y es más complicado. Pero, insisto, ahí entra la responsabilidad de uno como cristiano, cuidar su cuerpo, porque bien sabemos lo que sí podemos, lo que no debemos, lo que nos hace bien. Así que sí creo que ha cambiado mucho y que hemos perdido ese enfoque o esa amor por nuestro cuerpo, por nuestra salud. Sí, hombre, sí. Y a veces le dejamos Parece todo a que sí. Dios, le dejamos todo a Dios, a veces decimos, bueno, pues ya. Que Él me sane. Sí, me dio, no sé, diabetes, me dio hipertensión, tengo colesterol, bueno, pero Dios hará la obra. Pero seguimos Oye, sí, con una dieta que no es responsable, ¿Qué onda, no? seguimos Sí, comiendo está cosas complicado. que no. Entonces sí tenemos en nosotros el control, hasta cierto punto, de mantener esa, pues no sé si Ese decirle templo pureza. sano. Sí, esa pureza y esa, Pues sí. esa salud. Sí. Sí, el ejercicio, ¿no? Todo Sí, esto, la verdad es que las sí, dietas. es importante esta parte. Fíjense que aquí se me viene a la mente el texto de donde Pablo le habla a los Gálatas que tienen este problema con la ley justamente de Moisés, de obedecer al pie de la letra. Y les dice, hermanos de Galacia, ustedes han sido llamados a libertad, o sea, no estén atados a esas leyes, esa serie de, ¿cuántas dicen los hermanos? 516 leyes, no sé cuántas tiene el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Hermanos, nos ha llamado Dios a libertad, sean libres de eso, pero le hace tiene una parte, dice, pero no usen esa libertad como una ocasión, como un libertinaje para hacer cosas que no deben hacer. O sea, así nos ha llamado el Señor a libertad. El Concilio de Jerusalén para los cristianos decide la única norma que pone sobre la comida. No quiero que coman nada sacrificado a los ídolos, no quiero que coman nada ahogado y no quiero que coman sangre. De ahí para allá, si quieren echar un camello, pues adelante. Si quieren asar un puerquito en las brasas, pues órale, un chicharrón o lo que sea. Pero eso dice, ¿no? Eso dice el Concilio de Jerusalén, que es el que tenemos vestigio en el libro de los Hechos. Llamados a libertad, pero no a libertinaje. Estamos entrando ya a la recta final. Hay muchos, les dije hace ratito, que es mucha la materia a la que podemos cortar, mucha tela de donde cortar. Y creo que hay que hacer una serie de episodios, Por tema. sobre la medicina, sobre la alimentación, las enfermedades, sobre lo que estamos hablando, estilos de vida, sí, definitivamente hay que hacerlo. Para la temporada número 2 de Redes, estamos hablando aquí con Cintia y con Toño, que están trabajando en el área de la salud, en la enfermería, sobre lo que la Biblia, sobre lo que Dios
permite que nosotros tengamos de cuidado con la salud. Así que recuerden, cualquier pregunta o comentario, ahí lo estamos leyendo. Hemos estado leyendo unos excelentes comentarios, unos también así como de un poco más intensos y me parece perfecto. Los hemos estado leyendo por ahí para que nos acompañen. Pero bueno, quiero entrar en las últimas preguntas, Toño. Entonces, por ejemplo, algunos de los creyentes creen firmemente, algunos cristianos creen firmemente que la ciencia debe tener un límite y no puede estar pasando por encima de ciertos valores y de ciertos principios que son más religiosos que otra cosa, ¿eh? Uh-huh. Y tal vez eso está impidiendo que la ciencia avance. O sea, por ejemplo, en la Edad Media y en la Edad del Renacimiento era un tabú experimentar con un cuerpo humano. Entonces, y por razones bíblicas, no, es que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a profanar un cuerpo, un cadáver? Que deberíamos de sepultar y ya, pues Dios que haga su voluntad con él, ¿no? Que siga su proceso natural, que el cuerpo vuelva a la tierra de donde fue tomado, dice el Eclesiastés, o le dijo Dios a Adán en el libro de Génesis. Pero se fueron quitando esos tabús y se fueron donando cuerpos a la medicina, se fueron descubriendo cosas, fue avanzando la ciencia, fue avanzando la medicina. ¿Tú crees que están peleados los valores cristianos con la medicina? Yo creo que... ¿Estamos impidiendo el avance de la ciencia? No, yo creo que la ciencia y las creencias religiosas no deben por qué estar en contradicción. Okay. Yo quisiera leer una nota que me encontré al investigar esta pregunta. Sí. Pues me gustó y pues dice lo siguiente: la ciencia y la religión son como dos ventanas diferentes para observar el mundo. Las dos ventanas dan al mismo mundo, pero muestran aspectos diversos de él. Por ejemplo, la ciencia se ocupa de los procesos que explican el mundo natural, como vienen siendo las galaxias, las estrellas del espacio, cómo se mueven los planetas, la composición de la materia y el origen de los organismos, incluyendo el organismo del ser humano. Claro. Y la religión pues se ocupa por otra parte del significado y el propósito del mundo y de la vida humana, la correcta relación entre los seres humanos y el Creador, y entre ellos mismos, y de los valores morales que inspiran y gobiernan la vida de las personas. Entonces, claro, una nota que no se pelean. No debe por qué estar en pelea o en contradicción. Entonces yo creo que deben de ir avanzando una con otra. Eso sí, no olvidando nuestra creencia, y pues tampoco estar, ¿cómo se dice? Idealizando también las enfermedades o los procesos que claro. muchas de las veces nos toca atravesar. Entonces, pues yo creo que no debemos de estar peleados con la ciencia y con la religión. Yo creo que se debe de llevar a cabo, o se deben de llevar a cabo una con otra, de la mano, pues para un gran avance. Claro. Bueno, de hecho, incluso algunos de los científicos más grandes que ha conocido la historia de la humanidad, no solo físicos, no solo astrónomos, químicos, médicos, han sido creyentes. Incluso la fe se les ha reforzado más. Sí. Porque conocen el cuerpo humano. Por ejemplo, hay testimonios, por supuesto, de microbiólogos, de gente que trabaja en el área de ginecología, obstetricia, reciben bebés, y cada que reciben un bebé van estudiando el proceso del ¿cómo se llama? De la formación del embrión, del feto, etcétera, cómo va cambiando con el paso de las semanas. Y es gente que se queda maravillada y dice: no reniego de Dios, al contrario, me maravillo de lo que Dios hace. De la perfección de Dios, porque es algo que ninguna máquina puede recrear, por muy maravillosa y muy sofisticada que sea, de la ciencia más avanzada. Lo que Dios hace a través de esas leyes que ha establecido en nuestros cuerpos, en la naturaleza, es increíble. Así que y nosotros lo vemos. Sí, de hecho lo vemos. Sí se han sorprendido, ¿no? Quedamos impactados. ¿Verdad? Por eso. Y te das cuenta que incluso hay tratamientos y que son precisos y perfectos, pero aún así no logran como cumplir con el funcionamiento que tiene normalmente tu cuerpo. Claro. O sea, por más que exista la máquina que te circula y que hace que se limpie tu sangre, por un ejemplo, aún así te das cuenta de la perfección que tiene tu cuerpo, que independientemente de que se haya hecho una máquina exactamente para ese proceso patológico, te das cuenta que ni siquiera eso es capaz de comparar o de igualarse a la perfección o cómo funciona tu cuerpo. Claro. Y sí te das cuenta todos los días de cómo no hay nada como
la perfección del cuerpo humano. De la creación sí, divina, ¿verdad? Sí. Y lo mismo tiene que darnos esa humildad suficiente para cuidar de ella. Sí. De una creación que Dios nos ha dado como en resguardo, hablando del cuerpo tuyo, ¿no? Que te ha dado en resguardo para que la manejes bien, así como te ha dado talentos, así como te ha dado la voz para que le adores y para que le alabes, también te ha dado un cuerpo para que también vivas de él y con él le sirvas también. Sí. Entonces yo quiero pasar aquí a la última pregunta, Cintia, a la última parte. ¿Cuál es la relación entre la religión y la medicina, por ejemplo? ¿Ayuda en algo que yo tenga fe cuando estoy enfermo? Sobre todo como consejo para los que están allá afuera, no solo los que creen, sino los que no creen. ¿Ayuda en algo? ¿Qué dicen a los doctores a la gente cuando la gente dice, pues yo estoy llorando, esto? ¿Se les regaña o qué se les dice a esa gente? No, de hecho voy a solo retomar esto que dijo Toño. Es cierto, no debería estar peleado ni uno más arriba que el otro. Al final lo hemos visto y es un tema muy estudiado realmente, sí, que es esta controversia de que tiene más fuerza, ¿no? Si lo que tú crees o lo que la nosotros ciencia tiene la razón, la o religión tiene lo la que razón, venimos sí. y te aplicamos. Sí. Y quisiera hablar primero como por el lado de salud. Y te digo, es un tema que se ha estudiado mucho y se ha encontrado que sí tiene mucho peso. El que la gente crea en algo, tenga fe, tiene mucho peso en la recuperación, por ejemplo, de un paciente. Okay. Entonces, influye en su estado anímico, influye en si está estresado, si está depresivo, sí. Okay. Y por ejemplo, en nuestro caso, que es congregarnos, que es tener contacto con hermanos de la iglesia. Orar por el que está enfermo. Sí, pedir por tu hermano. Sí se ha descubierto que tiene mucho peso el que, bueno, tú como paciente o como persona enferma o como persona que tenga algún padecimiento, creas en algo y aparte de todo convivas con alguien, sí, o te desarrolles en un grupo de gente que cree lo mismo que tú, de que sientas la confianza de que hay alguien que está pidiendo por tu problema, por tu enfermedad. O sea, se ha descubierto que toda esta pues congregación o todo este grupo de personas que al final tiene la misma creencia que tú, sí tiene una influencia grande en tu recuperación, si fuera el caso. Sí, para bien, ¿no? Ajá, entonces yo creo que de ahí empieza como esta relación. Sí ha pasado, hemos sido testigos de que hay médicos, hay especialistas que si llegan con el paciente y le dicen, ¿usted cree en algo? Y ya el paciente, pues no sé si tenga la fe en alguna onda acá algún divina, ser superior, sí, o si es en Dios, no sé, pero al final la gente siempre cree en algo. Sí. Y más en la cama del hospital. No, es donde se refuerza la fe. Híjole, ahí sí todo el mundo es creyente, ¿eh? Sí sucede. Y lo hemos visto y al final la gente dice que sí, bueno, el mismo doctor te dice, ¿sabe qué? Pues entonces empiece a pedir, vamos a pedir y pídale y si se puede. Y ellos mismos no están peleados con esto de no va a pasar nada. Motivan a que lo hagas. Pues uno se adentre a su religión para que conforte el alma, conforte el estado de ánimo. Se ocupa. Entonces, pues sí, yo concuerdo también con Cintia. Entonces, pues yo creo que sí. Qué padre, ¿no? Qué padre eso, que hay muchos testimonios, los conocemos, ¿no? De hermanos de la congregación que estaban en el hospital, con un enfermo, han estado en el hospital, o ellos mismos enfermos, y han estado orando, han estado cantando, y el de la camilla de al lado, oye, ora por mí, ora y comparte conmigo. Canta. El canto conmigo porque me está reconfortando. Sí. Es algo increíble, de verdad, algo tremendo. Pero es algo en lo que creemos firme. Y hay que también, hay que creer también que Dios puede utilizar la ciencia también para... La usa. Bueno, la usa, sí. La usa para nuestro bienestar. Claro. Si no, bueno, yo creo no existiría. Si por algo ha avanzado y por algo se ha dado. Porque Dios puede... Bueno, Dios usa la ciencia, Dios usa la medicina, Dios usa a la persona. Para al enfermero. Sí, para la recuperación. Y creo que también como creyentes, como cristianos, tenemos que usarla, no podemos ir por la vida diciendo, pues yo creo en Dios y que Él me sane, y teniendo algún medicamento que pueda controlar tu malestar, que pueda, o que te recetaron por algo, ¿no?
Entonces, Sí. ahí existe un equilibrio en que yo como cristiano, ok, como dijimos al inicio, oro, pido a Dios por esto, pero al final yo acato mi responsabilidad como persona Claro. y cumplo con ese tratamiento, con ese Sí. proceso. Y tampoco caer en lo contrario, ¿no? Que bueno, pues el medicamento lo va a hacer todo y pues confiamos en eso, ¿no? Porque, insisto, tenemos este balance de, ok, creemos en Dios, creemos que lo va a hacer, pero también voy a tomar mi parte y voy a cumplir con esta, no sé, adscripción que me dieron, ¿no? Claro, claro, claro. Y sí existe esa relación. No creo que sea mala, creo que es buena. Claro. Siempre y cuando el enfoque, ¿no? Que, Sí. que como Es persona la le mejor damos. de las relaciones, creo yo. Pues sí, sin duda creo que no está para nada peleada. Creo que al contrario deberíamos agradecer por tenerla, porque de alguna manera nos da esperanza también. O sea, tenerla, saber Sí. que funciona, que tiene una aplicación en nuestro cuerpo, que hace algo dentro de nosotros, también es bueno creer que va a hacer su función. Así que Claro creo que que sí. es un balance. No debemos de menospreciarla ni dejarle todo a Dios. Amigos, pues creo que es el mensaje inicial para hablar de temas de salud más adelante. Es el mensaje inicial de nosotros, y lo que nos corresponde a nosotros es lo posible. Claro. El cuidar, el comer bien, el no ser sedentario, el hacer caso al médico, la medicina, el té, la pomada, dar con las precauciones. De Dios es lo imposible, Así es. lo que yo no puedo hacer. Ujú. Ni el médico, ni el cirujano, ni nadie. Dios entra ahí en ese momento. Por supuesto que sí. Aunque a pesar de que Él está en control de todas las cosas, Él entra allí haciendo su labor. Sí. Chicos, qué bueno que estuvieron con nosotros. Toño, qué bueno que estuviste con nosotros. Un gusto. ¿Te sentiste bien o no? No, estuvo muy Ah, qué bueno. Estuvo potente. Qué bueno, Me gustó, Toño. potente. Qué bueno, Toño. Saludos a la familia. Gracias. Y ahí echarle ganas con todos los pacientes. Claro que sí, vamos a seguir esforzándonos pues, Eso. para un bienestar. Eso, Sí. eso, lo que siga, la especialidad, lo que Sí, siga. primeramente. Cintia también por acá, a este lado. Qué bueno que estuviste con nosotros. Gracias. Feliz. Al final tocaron nuestro punto. Eso. Bueno, y si en el futuro, ya cuando hagamos los siguientes temas, los volvemos a llamar, esperemos que atiendan Sí, Con claro. gusto. atiendan a la invitación, Sí, porque gracias. son los que conocen del tema. Bueno, ¿O no? Lo estudiamos. se analiza. Pero venimos. claro, estamos abiertos. Sí, gracias. Excelente, gracias chicos, muchas gracias por haber estado. Y a todos los que están del otro lado de la pantalla o del otro lado de la bocina, otra vez un saludo muy, muy caluroso. Un abrazo muy afectuoso a la distancia, allá donde te encuentras. Para ti, para todos los tuyos. Si estás enfermo, de verdad confía. Dios puede hacer algo poderoso y maravilloso ahí donde quiera que te encuentres. Así que te mandamos ese abrazo y te Hasta pedimos luego. que te conectes con nosotros todavía. Siguientes programas. Chao. Chao.